Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos en este día a impartir la palabra de Dios, que con solo oírla es una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1:12 en adelante. Santiago 1:12 en adelante. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, abre la mente, los corazones de los oyentes como del emisor. Dadme a mí la gracia y el denuedo para poder dar esta bendición. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí, en este versículo, dice que el hombre debe de perseverar bajo la prueba. O sea, que venga lo que venga, situaciones difíciles, obstáculos que nos ponga la vida, nosotros debemos de estar pendientes siempre de lo que la palabra del Señor nos dice sobre los acontecimientos. Pero cuando la prueba pasa, nosotros somos aprobados. Aquí lo dice la Biblia, que una vez aprobado vamos a recibir la corona de vida que el Señor ha prometido. O sea que hay una promesa. Cuando estamos bajo la prueba y perseveramos y salimos adelante, hay una promesa de parte del Señor. En el 13 dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. El Señor prueba, pero no tienta, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. 17. Oiga lo que dice el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda bendición, todos los dones, que son los regalos, vienen del Padre de las luces, en el cual dice no hay cambio ni variación. O sea que Dios no cambia. Pongamos atención en esto, porque a nosotros se nos enseña a que debemos de recapacitar y reflexionar en lo que leemos. Y por eso se nos hace bastante énfasis en ver no solo el versículo, sino que ver lo que está alrededor del versículo, o sea, su contexto. Y a veces
tomando en cuenta otros contextos, porque hay diferentes clases de contextos. Hay contextos paralelos, pero hay contextos anteriores y posteriores. Y para tener una idea y no caer en algo de que cambie nuestra forma de pensar, es que debemos de tomar en cuenta eso. Aquí dice que Dios no cambia, pero sí cambia. Es que hay que saber leer, porque aquí dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, pero sí cambia. Son esas cositas, hermanos, que a veces uno, si no ve el contexto, se forma una falsa percepción. Y es donde algunos se sientan en eso y hacen preguntas, país. Y está bien. ¿Cómo es que dice que Dios no cambia, pero que sí cambia? Sí. Pon atención. Dios no cambia su propósito. Aquí se refiere a la promesa. La promesa es un propósito de Dios. En cuanto a eso, Él no cambia. Dice, esto va a ser así y va a ser así. Si usted persevera bajo la prueba y es aprobado, usted recibirá una recompensa. Si persevera. Si persevera. Pero si usted se sale del propósito de Dios, entonces Dios sí cambia. No el propósito, lo cambia a las personas que Él ha utilizado para efectuar ese propósito. Dios busca personas, trabaja a través de personas para lograr su propósito. El propósito no va a cambiar, pero si el escogido no persevera, si el escogido se sale de lo establecido por Dios, Él cambia a esa persona. Él cambia a esa persona. Por eso es de que Dios bendice, pero se nos dice que debemos de tener cuidado con la bendición. Debemos de tener cuidado con la bendición. Hay diferentes tipos de bendiciones. Hay bendiciones espirituales, como hay bendiciones materiales. Hay varios tipos de bendiciones. Dios nos ha bendecido, dice la palabra del Señor, con bendiciones espirituales en los cielos. Pero bien, Dios su propósito no cambia. Ya lo estableció y eso va a ser así. Él ha dicho y lo hará. Y Él busca personas para lograr ese propósito. Pero cuando ellos se salen de ese propósito, Dios los cambia, lo hace a un lado. Él siempre tiene su remanente. Por eso es de que hemos de estar conscientes que nosotros no somos únicos. Somos únicos en el sentido que somos hijos de Dios. Para el mundo somos únicos, pero para el propósito de Dios, Él tiene siempre un relevo. Si tú fallas en el propósito por el cual te ha llamado, te va a cambiar, porque su propósito no cambia. Veamos ejemplos sobre esto, hermano, porque con ejemplos se entiende a veces mejor. En Hebreos 6:17 dice: de la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Oigan bien, de la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, no cambio, de su propósito, inmutabilidad,
de su propósito, impuso un juramento. 18. A fin de que por dos cosas inmutables, que no cambian, en los cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados. Los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay dos cosas que no cambian y sobre las cuales Dios no puede mentir, que es las promesas y el juramento. En cuanto a las promesas y el juramento, Dios no cambia. Dios no cambia. Puede cambiar a las personas que Él escogió para un propósito. Pero si los escogió Dios, ¿por qué le van a fallar? Porque somos humanos y porque el Señor te da libertad a ti hasta cierto punto. Si cumples en tu propósito, te va a bendecir y te va a apoyar, pero si no, te va a cambiar. Nadie es indispensable. El único que es indispensable es Él. Nosotros, si tenemos esa convicción, no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Dios es el dueño de todo. Tú, yo, todos pertenecemos a Él. Y como somos de Él, Él puede ser lo que quiere con lo que es de Él. Te puede bendecir, pero puede limitar estas bendiciones y hasta poder perder esas bendiciones. Veamos qué nos dice Hebreos 12:16. Ahí mismo Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Mira las características que le da la palabra de Dios a Esaú: inmoral y profano. Vamos no a tratar de justificar nada a Esaú, pero vamos a poner atención en algo que dice que es profano. Profano. Mira, lo profano es aquello que es dedicado a Dios, que es de Dios, pero que se utiliza para situaciones del mundo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Santa Cena nosotros tenemos un vino que representa la sangre, que es consagrado para la Santa Cena. Y hay copitas también que son dedicadas o usadas o propias para la Santa Cena. Digamos que no tenga copitas, pueda tener un vaso. Y tengo el vino. Y vean, hermanos,
Yo sé de casos que en cierta ocasión ese vino que era destinado a la Santa Cena, una pareja me contó que una vez estando solos, no me contaron ellos, y sí me lo contó el hermano, utilizaron ese vaso y ese vino no para la Santa Cena. Empezaron a tomar, a ponerse alegres. Profanaron eso. Y Dios quitó bendición de ellos. Quitó bendición de ellos. Todas las cosas que están en el altar de la iglesia son consagradas al Señor. Y no deben de ser utilizadas para fines que no son sagrados, porque se cae en profanación. Mire Esaú, qué bendición tenía. Tenía la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura. Es que el primogénito tenía una bendición grande en esos tiempos. Él era sobre todo, tenía doble bendición que los demás hermanos. Si moría el papá, él asumía esa responsabilidad. Tenía dominio sobre sus hermanos. Era el primogénito. Era el primogénito. Habría que hablar mucho sobre la primogenitura, porque una concubina podía ser la madre de un primogénito y no la casada. Pero había ciertas reglas que no vamos a entrar en eso. El asunto es de que Esaú era el primogénito, tenía una gran bendición. ¿Y qué lo apartó de esa bendición? No le dio importancia a eso, le dio importancia más a su paladar. Vendió esa bendición, no le daba importancia, era como cualquier cosa. Y vio un plato de comida. Y su cuerpo físico en esos momentos era lo que anhelaba, la cosa del mundo. Y vendió su primogenitura. Muchos, las cosas del mundo, óigame bien, te aparta de las bendiciones de Dios. Muchas veces, las cosas del mundo te apartan de las bendiciones de Dios. Dios es misericordioso, pero Él te quiere ver bendecido. Pero a veces tú, aquí en nuestra doctrina se habla mucho de que los trabajos que te apartan de Dios no vienen de Dios. Pero el enemigo, hermanos, el enemigo a veces te pone algo para apartarte de las cosas de Dios. Y muchas veces lo logra. Muchas veces lo logra. Muchas veces sabemos que el domingo es dedicado a Dios. El diablo va a procurar que ese día domingo te va a poner algo para que no vayas a la iglesia. Y no sabes de que ahí en la casa de Dios está la bendición que tú esperas. Ahí está. Pero no llegaste. Te perdiste. Muchas veces aquí hay ejemplos donde las personas con una gran... cuando hay necesidad, sí, ahí corremos. Pero una vez que Dios
nos satisface esa necesidad, nos alejamos. Hay muchos ejemplos aquí en la Biblia de personas que ni le pidieron a Jesús, pero estaban en la sinagoga esperando, tenían fe. Estaban en la sinagoga y cuando Jesús llegaba, ellos ni le pedían nada. Dios se dirigía a ellos y les decía: ¿qué quieres que haga por ti? Recibieron la bendición. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero aquí está esa bendición de la primogenitura. Pero por algo, cosas del mundo, vendió el paladar, el gusto. Apartó a Esaú de esa gran bendición que era la primogenitura. Y la primogenitura también se extiende o se entiende como una bendición especial a alguien a quien Dios le agrada. Vamos a ver acá Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Habla del pueblo de Egipto. Dice, vamos a leer el 21. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Al pueblo. Y te he dicho, el 22, entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Deja ir a mi pueblo. Es mi hijo primogénito. Espiritualmente es un pueblo preferido por Dios. No es alguien que nació de una matriz como en el caso de Lot, pero es un pueblo. Y sabe una cosa, de que se dice que Cristo Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Cristo Jesús es primogénito de entre muchos hermanos. O sea que el primogénito tiene dominio sobre sus hermanos. Y los hermanos tienen que obedecerle en base a esa primogenitura. Y la Biblia nos dice que Cristo es el primogénito de entre muchos hermanos. Y si Cristo es primogénito, Él tiene autoridad sobre sus hermanos. Si tú, yo, vemos a Cristo como nuestro hermano mayor, Él tiene autoridad sobre nosotros por ser primogénito. Él tiene autoridad sobre nosotros por ser primogénito. Pero bien, Él tiene dominio sobre todo. Pero hay algo interesante que está en Juan 11:1. Que está en Juan 11:1.
Dice la palabra del Señor, Juan 11:1. Es bien conocido este texto, pero hay que leerlo. Decíamos Juan 1:11. Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Si nosotros creemos en su unigénito, este unigénito, cuando nosotros creemos en Él y nos volvemos hijos del mismo Padre, Cristo se convierte en el primogénito de todos nosotros. Pero vino y a los suyos, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel, el primogénito. Deja ir a mi hijo primogénito, Israel, para que me sirva. Era un pueblo que él apartó para él. Era un pueblo especial. Pero vino el primogénito de entre los hombres, el primogénito de ellos, y no le conocieron. Entonces, el propósito de Dios es grande. Habían otros pueblos que ni le conocían ni le buscaban. Pero Dios volvió la mirada hacia ellos y los convirtió en el Israel espiritual. Y como ese pueblo creyó en Jesús, Jesús se vuelve primogénito para ellos. Por eso son las palabras que están escritas en Romanos 11:25, en Romanos 11:25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mientras no haya entrado esta plenitud de los gentiles, Israel va a tener endurecido su corazón. Por eso allá en Apocalipsis, parece que es 6, dice que están clamando las almas: ¿hasta cuándo, Señor? El Señor les dice: esperen un momentito, faltan otros que vengan, porque hasta que entra la plenitud de los gentiles, entonces viene la salvación para Israel. Israel va a ser salvo, porque dice acá: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Habla de pacto. Acordémonos, promesas y pactos son cosas inmutables de Dios.
Por esas cosas Él no puede mentir. Romanos 11:28 nos dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Puede haber un endurecimiento en Israel, pero en cuanto a la elección, son amados por Dios. Él es misericordioso. Me fallaste, Israel, por eso me volví. ¿A quiénes? Aquí mismo lo dice en Romanos 10:1. Romanos 10. En Romanos 10:19 nos dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los gentiles no éramos pueblo para Dios. Dice, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es más osado y dice en el 20: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? Que aunque le falló Israel, el Señor dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Quién es el Israel de hoy? ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia? Los creyentes. Pero entre los creyentes también hay desobedientes y hay rebeldes. Pero mire la palabra del Señor. El Señor te está diciendo: todo el día he extendido mis manos, como quien dice: hijo desobediente y rebelde, aquí estoy yo esperándote, con los brazos abiertos. Aquí te estoy esperando. Arrepiéntete. Mira, yo soy un Dios misericordioso. Siempre que tú vengas con un corazón dispuesto, arrepentido, constricto, como dice la palabra, y humillado, aquí estoy yo para perdonarte. Yo he venido por ti. Yo he venido por los desobedientes, por los rebeldes. Por eso, porque a ese pueblo que yo escogí fue así. Y sin embargo, por la misericordia que he tenido contigo, también he tenido misericordia por ellos. Aquí estoy, vuélvete a mí. Ahí está como el padre, esperando a que regrese su hijo. Aquel hijo que malgastó toda su herencia. Pero el padre ahí estaba esperándolo siempre. Y cuando lo vio desde lejos, salió corriendo y lo abrazó. Por eso es que dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. El padre del hijo pródigo hizo fiesta, porque este hijo que estaba perdido ha sido hallado. Dios está siempre esperando, pero cuidado con la bendición. Vamos a ver un ejemplo así rápido, que ya es muy conocido por muchos. Se trata de Saúl. Primera de Samuel 13. Sabemos que el pueblo, decepcionado de los jueces, pidieron rey. Y el Señor se los concedió.
y le dio instrucciones a Samuel, todo lo que iba a hacer hasta que encontrara a Saúl. Y Samuel fue obediente. Y la historia lo saben, coronaron a Saúl como rey. Y mientras Saúl hizo caso a los mandamientos de Dios, fue victorioso. Gobernó 40 años y en 40 años tuvo muchas batallas. Pero mientras él hizo caso a Dios, Él lo protegió. Mientras nosotros seamos obedientes a Dios, Él nos va a bendecir y nos va a proteger. Pero cuidado. Aquí viene el cuidado. La palabra del Señor nos dice que uno debe estar bien parado, porque estamos propensos a caernos. Porque el enemigo trabaja y él te va a poner tropiezos de diferentes tipos. Pero aquí está Samuel. Y dice en el 13, Samuel 13, 8 y 9. Aquí comienza a hacer algo Saúl que no tenía que hacer. Va a una guerra y el pueblo se desespera. Fíjese que en esta época ellos no tenían herramientas de batalla, pero cuando se hacen las cosas que Dios ha establecido, Dios protege. Viene este Saúl y se desespera, porque Samuel nunca llega y los filisteos los tienen rodeados. Y dicen que el ejército era grande de los filisteos, y eso asustó a los hijos de Dios. Y en su desesperación, Saúl hizo algo en el 13:9 que no le correspondía. En el 9 dice que él ofreció holocausto. Y los holocaustos estaban reservados para hacerlos al sacerdote, no al rey. Pero él se desesperó. A veces la desesperación, el miedo, hace cosas que hagamos que no son del agrado de Dios. Y ofreció holocausto. Y Samuel le dijo en el 11, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Diferente a David, que hubo como en 3 partes de la Biblia narra donde él dice, ¿qué he hecho yo? Pero aquí a Saúl dicen, ¿qué has hecho? Y sin embargo, Dios lo sacó adelante. Dice que hubo un temblor. Mire cómo opera Dios. Hubo un gran temblor, se desorientaron los filisteos, entre ellos se mataron, y a ese pueblo miedoso que no tenía armas, Dios lo sacó adelante a pesar de la desobediencia de Saúl. Pero eso le costó a Saúl. En el 13:14 dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Dios tenía un propósito con Saúl. El propósito no cambia, pero Saúl tuvo que ser cambiado.
porque se salió de lo que Dios le estaba indicando. Tu reino no perdurará, le dice. Dice que el Señor ya se buscó a otro que va a ser conforme a tu corazón. Hermano, pero Dios escogió a Saúl, ¿sí? Dios te puede escoger a ti para un propósito, pero llega un momento en que esa bendición que te da puede hacer que tú sigas siendo obediente a Él porque ves las cosas que Dios hace, o te hincha y vas a creer que todo lo que tú haces es por tu fuerza, por tu poder. Y desde ese momento te estás saliendo del propósito de Dios. Cuidado con los servidores. Dios los ha escogido, tiene un propósito, pero cuidado, cuiden eso que Dios le ha dado. Porque si ustedes lo hacen conforme a lo que Él le agrada, les va a dar más, pero si no, los puede quitar. Los puede quitar. Aquí está Samuel. Y mire, le da otra oportunidad. Aquí en Samuel 15, dice, le da otra instrucción clara, le da una segunda oportunidad. En 1 Samuel 15:3 le da una orden el Señor. Le da una orden, tengamos presente esto. Estamos en una iglesia donde nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios de gloria. Y en un ejército hay orden, y hay órdenes, y las órdenes se cumplen. Y si se cumplen, vas a ser prosperado, bendecido. Pero si no las cumples, vas a ser castigado. Aquí le dice, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Todo lo que posee, destrúyelo. El Señor dio esa orden, para muchos cruel, pero había una razón grande. Había una razón grande. Pero no vamos a estar en eso. El asunto es de que llega Samuel. Y cuando llega Samuel, mire lo que hace Saúl. Perdonó a Agag. Trajo lo más gordo de los bueyes, de todos los animales. Y cuando llega Samuel le dice, perdonó a Agag, y él le dijo, destruye todo. Y lo perdonó. Entonces le vino dice palabra Samuel diciendo, le dijo Samuel a Dios, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Me pesa haber hecho a Saúl. Bueno, y que Dios no es que dice que Dios no se arrepiente. Sí, el propósito sigue. Él es el que falló. Y lo cambia. Se busca otro. Y ustedes saben que buscó a David. ¿Por qué? Perdonó al rey y a lo más gordo no cumplió. En el 22 nos dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Hermanos, por algo está escrito esto. La obediencia. Pero no. Mira, Saúl no cumplió. Lejos de eso dice la palabra que se hizo una estatua de él. Como quien dice, yo siempre he vencido, ya soy grande, yo puedo, yo soy.
se hinchó, tuvo que apartarlo el Señor de su propósito. Tuvo que apartarlo de su propósito. Y en Hechos 13:22, ya para ir terminando, nos dice, en Hechos 13:22, Hechos 13:22, dice la palabra del Señor, 13:22. Vamos a leer el 22. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, oigan lo que dijo el Señor, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Lo que yo quiera hacer, David lo va a hacer. De la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Conforme David cometió errores. Acordémonos que la Biblia solo señala a uno que no cometió pecado ni error, Jesús, y ahí todos. Cometió errores, pero cuando le daba una orden a David, él la cumplía. Cuando le daba una orden, como todo militar, porque fue un militar victorioso, derramó mucha sangre, pero cuando Dios le daba una orden, la cumplía, obediente a las ordenanzas de Dios. Y su trono perduró para siempre. Hermanos, nada más estas enseñanzas nos dicen, Dios no cambia su propósito, pero aquellos que Él ha escogido por su propósito, si se salen del camino para los cuales han sido llamados, Él los puede apartar, los puede hacer de un lado. Dios, que el Señor te bendiga, que el Señor ponga en tu corazón una obediencia al que es dueño de todo, nuestro Dios y Señor, y a su Hijo, como es primogénito entre los hermanos, tiene autoridad sobre todos nosotros. Seamos obedientes y perseveremos en su palabra, para que las bendiciones caigan, no solamente sobre nosotros, sino que sobre todos los de nuestra casa. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo culto virtual. Amén y amén.